Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Más interesante y sorprendente es el de Dodona. El doctor Raymond Moody es un investigador de los oráculos griegos. Este oráculo era una construcción enorme, subterránea, ubicada en el extremo noroccidental de Grecia. Estaba construido bajo tierra, y no como lo imaginamos hoy en día, ya que según el concepto de los antiguos griegos, cuando alguien moría, debía ingresar en un medio subterráneo, fuera del ambiente de los vivos. Por este motivo, los primeros oráculos se construyeron como recintos subterráneos. Aquellos que se contactaban con los muertos descendían del mundo luminoso de los vivos e ingresaban al mundo oscuro. A medida que descendían, se aproximaba la posibilidad de reunirse con el pasado y mirar al futuro. Eran conducidos por un camino lleno de recovecos que se adentraban cada vez más profundamente en el mundo de los muertos. Descendían por un corredor hasta llegar a un dormitorio, en donde esperaban hasta que llegara su turno para consultar al oráculo. La espera era larga y dura. Podía durar un mes o más, durante el cual se reducían ciertos estímulos sensoriales para preparar al aspirante para percibir las visiones. Esta preparación incluía una alimentación frugal, aislamiento de la luz solar y descanso. Cuando llegaba el momento adecuado, se iba a buscar al aspirante al dormitorio y este debía recorrer un largo camino subterráneo, cuya culminación era el final de un particular viaje hacia lo desconocido. Al final del pasillo había escalones que conducían a una cámara amplia, en donde el candidato llegaba finalmente al oráculo secundado por sacerdotes, mensajeros de la otra vida. Todos se reunían alrededor de una tinaja de bronce que representaba la puerta hacia el otro mundo. Había una gran tinaja de metal que estaba llena de agua, lo que favorecía la creación de imágenes óptimas. La luz indirecta de las antorchas creaba apariciones espectaculares y estas se reflejaban. En esas apariciones, los griegos veían imágenes tridimensionales, imágenes a todo color de parientes o amigos que habían muerto, moviéndose e incluso hablándoles. Los parientes muertos contestaban toda clase de preguntas, permitiéndoles a sus descendientes conocer el destino. Los griegos se concentraban mucho más aún que nosotros en adivinar el futuro, razón por la cual los oráculos tenían una importancia crucial. Recurrían a los oráculos de los muertos como una forma de aprender del espíritu de los que ya partieron y de utilizar la información que estos podían brindar. Tras haberse contactado con sus muertos, la persona en cuestión era conducida fuera de la cámara del oráculo hasta una sala en la que era fumigado con sulfuro. Dentro del contexto cultural griego, se consideraba que si uno había tenido algún contacto con los muertos o con su espíritu, había que purificarse con sulfuro. De este modo el cuerpo se limpiaba, pero nada podía borrar las imágenes percibidas. Los profetas de la antigüedad creían poder preservarse de los cambios turbulentos de la vida, invocando poderes sobrenaturales,
con la esperanza de preverlos y prepararse para el futuro. Hubo quienes lograban esto observando profundamente imágenes reflejadas, como las gitanas miran la bola de cristal. Una de las formas de adivinación de la antigua Roma era observar los órganos de un animal muerto y predecir a partir de ello qué sucedería en el futuro. Esta técnica se relaciona probablemente con la de observar la reflexión en los espejos, ya que al sacar un órgano del cuerpo, la película que los recubre les da determinado brillo. Aparentemente los adivinos de la antigüedad veían imágenes reflejadas sobre la superficie del hígado extraído, como si se tratara de un espejo. La recepción de imágenes también desempeñó un rol importante en la vida de los nativos americanos, cuyas preguntas siempre giraban en torno del mismo tema: ¿cuánto duraría la vida? Los indios Pony realizaban una ceremonia en la cual colocaban sangre de un animal dentro de un recipiente y lo ponían bajo la luz de la luna. Un niño de la tribu miraba la superficie de la sangre, que lógicamente actuaba como un espejo, reflejando imágenes. Supuestamente, estas imágenes reflejaban la vida futura del niño, y sus mayores interpretaban a partir de las mismas si su vida sería corta o larga. En África, las imágenes reflejadas en espejos también desempeñaron un papel importante en la vida tribal. Existía un rito, una práctica en África entre los Nakomis, en el cual un joven entraba a una choza especial, en la cual había un espejo, y delante del mismo huesos humanos. El joven observaba profundamente el espejo hasta que aparecían imágenes de los miembros de la tribu ya muertos. Luego debía describirle a sus mayores a quien había visto. Si decía la verdad, la imagen aparecida en el espejo debía ser la de aquel ancestro a quien habían pertenecido los restos colocados delante del espejo. Recién entonces el joven era aceptado con todos los derechos de un miembro de la tribu. En África Central, la tribu Basa también cree en la interpretación de imágenes reflejadas, rito conducido por un chamán de la tribu. Nuk Basom, miembro de la tribu, vivió esa experiencia en forma directa. Uno ve realmente como si fuese una película, se ve cómo fueron las cosas, cómo son y cómo serán. Se hacen preguntas y se reciben respuestas. Tengo un tío que es un exorcista. Él siempre guarda una gran tinaja con agua debajo de la cama. Tal vez el joven tenga un problema con una mujer. Puede ser. Cuando uno va allí y realiza una consulta, por ejemplo, dice: mi madre está enferma, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Entonces, inmediatamente, él tira algo en el agua y uno ve su propia vida reflejada allí. Miren al joven. Allí está, donde viven los muertos y se esconde el futuro. En Norteamérica, hace más de 100 años, el futuro le fue revelado a un presidente a través de la reflexión de imágenes. Abraham Lincoln tuvo una visión muy clara en el espejo durante la noche de su primera elección en Springfield, Illinois. Al llegar de la intensa campaña, se dejó caer en el sofá, y en el espejo que había sobre la pared, vio dos imágenes de sí mismo en lugar de una. Una imagen parecía un fantasma de la otra. Su esposa lo interpretó esto como una señal que sería electo por segunda vez, pero moriría durante el mandato. El siglo XVI tuvo una figura prominente en cuanto a profecías: Nostradamus, quien también captó imágenes reflejadas que predecían el futuro. El asombroso legado de profecías de Nostradamus incluye lo que algunos creen que fueron premoniciones sobre las sangrientas acciones desarrolladas por Napoleón, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Kennedy, el desastre del Challenger y la Tercera Guerra Mundial. Nostradamus parece haber descubierto el final de los tiempos en un espejo, de acuerdo a la escritora Dolores Cannon. Nostradamus tenía una sala muy especial en su casa que utilizaba exclusivamente para sus profecías.
Nadie más tenía permitida la entrada. Era oscura y fría. Estaba construida en piedra y contaba con una gran mesa de madera. En esa mesa había varios instrumentos o dispositivos que reflejaban imágenes que Nostradamus observaba. Los mejores resultados los obtuvo en un espejo negro muy especial al que Nostradamus distinguió de los demás. Cuando miraba en ese espejo veía imágenes del futuro en toda la magnitud de su horror. Nostradamus podía salir de su cuerpo y viajar por el espejo como si pudiera viajar hasta allí y observarnos. El Dr. Raymond Moody ha estudiado la conexión entre la percepción humana y las visiones proféticas. Sabe que las bolas de cristal no son mágicas, pero sostiene que pueden ser el vehículo para descubrir un mundo oculto. Un alto porcentaje de la población vería de hecho cierto tipo de visiones al observar un campo visual claro de determinado tipo, como puede ser una bola de cristal, un espejo o simplemente un lago o un arroyo. El Dr. Moody, que trabaja asistido por su esposa, ha desarrollado una forma de monitorear científicamente las visiones premonitorias. Siguiendo el ejemplo de los oráculos griegos, creó una cámara especial que favorece determinados estados físicos. En esta cámara hay un sillón colocado delante de un espejo. Las paredes de la sala están cubiertas por un material oscuro que impide la reflexión de la luz. La persona está ubicada por debajo del espejo, de modo que al mirar en el mismo no ve su propia imagen reflejada. Hay una luz detrás que da cierta iluminación difusa a la sala y cuando se mira en el espejo da la sensación de entrar en una profundidad indefinida. La experiencia es impactante. De no haber estado aquí, me hubiera perdido una vivencia importantísima. Una doctora en medicina de Harvard vio tantas imágenes y rostros que prácticamente se sintió frustrada por no poder contactarse con alguna de ellas. Las veía dirigirse hacia ella hasta que se puso de pie diciendo que todo eso la superaba. También estuvo un hombre que en el momento en el cual nos visitó estaba muy apenado porque había muerto su perro. Mucha gente se ríe de esto, pero ustedes no se imaginan cuántas personas nos preguntan si pueden volver a ver a su perro o a su gato después de la muerte. Mirando al espejo vio a su perro y creo que fue una de las experiencias más conmovedoras que esta persona tuvo en su vida. Un superpoderes inesperado. Cuando miré, vi a ese espíritu, una especie de ángel que me indicaba todo el tiempo que el bebé estaba bien. Cuando dejé la sala, descubrí que la mujer que había estado antes que yo había perdido un bebé y su consulta giraba en torno a esa cuestión. El espíritu todavía le estaba diciendo a esa mujer que su bebé estaba bien. De algún modo, yo continué esa visión. Cada vez que incurrí en la psicomántica a percibir imágenes de gran dolor y tristeza, interpreté esto como las sensaciones de muchas personas que habían quedado atrás. Las imágenes eran de una superficie devastada, sin árboles, ni casas, ni gente. Lo que vi después fue una explosión atómica tras otra. Seguí mirando y pude ver el número 2, acompañado de 3 ceros. La cifra 2000. Tuve la certeza de que era la catástrofe que tendría lugar en el año 2000. Las visiones apocalípticas de Darling sobre una guerra nuclear mundial tienen una esperanza. Se trata de una estación espacial protegida por un capullo que protegería a los sobrevivientes. Dentro de esta especie de capullo había gente. Aunque no la veía, yo veía como los capullos respiraban, indicándome que adentro había vida. Sentí que este era el lugar en donde algunas personas pasarían el proceso de supervivencia al resguardo, lejos del planeta cuando fuera necesario estar lejos del mismo. Yo sentí que era una de las personas que estaba dentro del capullo, junto con muchas otras más. Claramente lo percibí como una predicción de lo que en el futuro va a suceder. Darling es una de las tantas personas que premonicionan catástrofes. Una tras otra, las personas que tienen experiencias psicománticas han sido bombardeadas con imágenes de muerte y destrucción.
Durante mi sesión de psicomancia, los cambios terrestres que pude ver eran tremendos: vientos, tormentas, catástrofes que uno no puede imaginar, como huracanes incontrolables y maremotos que borran ciudades de la superficie terrestre. La tierra cubierta por agua y un oleaje que arrasaba con todo lo viviente. Esas fueron algunas de las señales que me llegaron durante la experiencia. Mi experiencia psicomática no respondió a mis expectativas. Yo esperaba reunirme con alguien que había perdido, necesitaba comunicarme con esa persona. Pero eso no sucedió. Atravesé el espejo en lugar de mirar lo que éste reflejaba. Tuve una de esas experiencias donde sentí que estaba del otro lado del espejo. Vi el planeta, vi a la Tierra. Como si lo viera desde el espacio exterior, Joel Landing vio detalles de sufrimiento masivo. En una escena vívida pudo distinguir muchos niños. Había un hospital y gente que trabajaba allí ayudando a todos los que necesitaran entrar. Había enormes masas de gente. Los niños se veían bastante solos. Tal vez habían sido separados de sus padres. Tal vez no podían volver a sus casas, o sus padres los habían mandado allí para que recibieran ayuda. Vi una especie de aterrizaje en Florida. Y también vi la palabra MAPE. Y luego vi una explosión. Poco después de su experiencia psicomántica, Joel recibió un llamado alarmante de una mujer que apoyó sus visiones. Me dijo que necesitaba hablarme y que no sabía por qué. Entonces le pregunté de dónde era, en dónde vivía, y me contestó que vivía cerca de Nápoles y que su marido había sido contratado en una planta nuclear. Me quedé estupefacta. Cuando Joy Thomas entró a la sala psicomántica, vio una ciudad llena de cúpulas. Al ver esta ciudad de domos y cúpulas, algo me estaba indicando que había una fuente energética subterránea. Tal vez los cambios de la Tierra, los terremotos violentos y las transformaciones terrestres ponen de manifiesto dicha fuente energética. Joy también vio un laboratorio espacial con científicos que trataban de crear alimentos concentrados. En el laboratorio había gente. Estaban haciendo test con líquidos claros, utilizando plantas y otros elementos. Entonces me pregunté, ¿en qué año sucedería esa visión particular? Y en mi mente apareció el 2021. No obstante, algunas visiones apocalípticas están mucho más próximas en el tiempo. Ciudades desiertas y oscuras. Me pregunté qué fue lo que había provocado esto. Y pude ver una especie de asteroide que llegaba a la Tierra y causaba una devastación absoluta. Todo era gris y oscuro. Entonces pregunté, ¿dónde habría un lugar seguro para vivir en esa época, alrededor del año 2011? Y obtuve respuestas. Estos lugares eran el occidente de Canadá, Colorado, Chile y un sector de Egipto. En esos lugares habría sobrevivientes. Durante mi experiencia yo pude ver el planeta entero destruido. Creí esa premonición y me sentí frustrada. Debemos hacer algo al respecto. Debemos hacer algo ya. John Howe, autor de Millennium Book of Prophecy, ha documentado algunas premoniciones de nuestro futuro próximo. Hay muchas predicciones que parecen señalar la cuenta regresiva de este fin de siglo y la transición al próximo. Guerras nucleares, desastres ecológicos, prácticamente el apocalipsis. Algunas de estas predicciones provienen de antiguos escritos de un monasterio marianista. Este monasterio fue construido en el siglo XVIII y desde entonces los monjes fueron los encargados de llevar libros con registros históricos. Algunos de los escritos proféticos fueron elaborados por un monje desconocido, quien redactó lo siguiente con respecto a los eventos que se desarrollarían en el siglo XX. Habrá una guerra más terrible que todas las anteriores.
caerán ríos de fuego desde lugares invisibles. Esta extraña descripción puede hacer referencia al fuego proveniente de combustión de gases y por lo tanto invisible. Más adelante, el monje continúa diciendo que en medio de una gran masa de agua, esta puede representar tanto al Pacífico como al Atlántico, arderán las ciudades a ambos lados del océano y se derrumbarán. Cuando habla de las guerras, describe a los habitantes del planeta de la época en cuestión como personas que viven en especies de galerías subterráneas, a 90 metros por debajo de la superficie terrestre. Como sabrán, actualmente se están construyendo cámaras de seguridad antimisiles a 90 metros de profundidad. Este monje lo predijo con total precisión, siglos atrás. Muchos profetas parecen predecir el final de los tiempos con visiones similares. Algunas de estas predicciones fueron elaboradas por un escocés que vivió en el siglo XVII, un sencillo granjero. Hay muchas formas en las cuales la gente puede ver el futuro. Este personaje utilizó un pequeño trozo de piedra pulida en donde veía imágenes de sus clientes, y esto le permitía predecir su futuro. Pero también vio la llegada del ferrocarril, la del agua corriente por cañerías. Además vio el decaimiento moral del siglo XX, y una de sus predicciones es particularmente notable, ya que hace alusión tanto a la catástrofe ecológica como a la guerra nuclear. Dijo que los ciervos y otros animales salvajes serían exterminados por lluvia negra. Hoy sabemos que el agua mezclada con ciertos residuos nucleares produce lluvia negra. Por lo tanto, esta podría ser una predicción referida a una guerra nuclear con el consiguiente invierno nuclear, o es una de las tantas profecías que existen con respecto a los desastres naturales que azotarán a Europa. Este escocés fue acusado por sus profecías apocalípticas. Él entró en conflicto con las autoridades de la región y fue condenado a muerte. Este no fue el único profeta que sufrió a causa de sus predicciones. Son muchos los casos a lo largo de la historia, en los cuales las predicciones sobre guerras catastróficas se han pagado con sangre. Hacia el año 1930, dos jóvenes mujeres tuvieron una visión acerca de la llegada de un holocausto que, según ellas, provenía de Cristo. Cuando la visión llegó hasta ellas, tuvieron heridas espontáneas en las palmas de las manos y también en los pies, de un modo similar al que sufrió Cristo cuando fue clavado en la cruz. Vieron ciudades devastadas por el crecimiento de los océanos y también lluvias rojas, lluvias que pueden representar efectos radiactivos, así como un cielo rojo que puede reflejar la polución del cielo de muchas ciudades. Así como estas mujeres tuvieron estas visiones premonitorias en forma inesperada, algunas personas tuvieron este tipo de experiencia tras largas enfermedades. El padre Bartolomé fue un sacerdote del siglo XVII que pasó a la historia por sus visiones proféticas. A menudo rezaba recluido y en estos momentos tenía visiones premonitorias. Él predijo la Revolución Francesa, afirmando que tendría lugar cerca de 1780. También predijo el advenimiento de Hitler, al que describió como un líder cruel que provocaría gran discordia. Este personaje provendría del caos e iría hacia el caos, destruyendo países vecinos. Sabemos que Hitler surgió del caos de la Alemania de posguerra y sin duda dejó al mundo en un estado de caos. También predijo la Guerra Fría y el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial y de desastres ecológicos. Un aspecto de estos desastres eran las transformaciones de la atmósfera. Considerando que era un hombre que vivió cuando la única luz era la de las velas, los médicos practicaban sangrías a sus pacientes y los caballos eran el único motor de la industria, ¿qué aspectos de un mundo futuro de gran desarrollo tecnológico puede haber visto este hombre en el siglo XVII? Bartolomé dice que una especie de pestilencia baja a la tierra. Él puede
haber visto cierta especie de focos de radioactividad, desde los cuales él afirma que surgirá un gran lamento y una tragedia que azotarán a toda la humanidad. Solo un pequeño grupo sobrevivirá. ¿Existe una fuerza o poder superior que utiliza a hombres como Bartolomé como mediadores para transmitirnos un mensaje sobre un futuro apocalíptico? ¿O la fuente de estas visiones es de otro tipo? Muchos afirman que la facultad de profetizar es un don otorgado por Dios. Pero también mucha gente que se podría calificar de insana o enajenada ha tenido un don similar, como por ejemplo Adolf Hitler. Si uno estudia sus mensajes y sus obras, se pueden detectar predicciones alarmantes que lo pondrían en el mismo nivel de otros profetas, solo que ese hombre fue un asesino en masa. En los últimos 10.000 años, más de 100 profetas han probado una precisión del 75% en sus predicciones. Han sido originarios de todos los rincones de la tierra y pertenecieron a las más diversas épocas. Profetas bíblicos, Nostradamus en el siglo XVI, otros profetas contemporáneos de Norteamérica como Kissy. Todos ellos parecen compartir visiones colectivas. Han visto dos cursos claros en nuestro futuro próximo. Uno es el que tiene que ver con la destrucción del hombre y su desaparición de la faz de la tierra. El otro rompe con esa ruta de miseria llamada historia. Tal vez vivamos como una raza fuera de la historia y por lo tanto impredecible. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. A medida que nos aproximamos al fin del siglo XX, han aumentado los casos de personas que afirman haber visto a la Virgen María. Sucedió en Japón, la ex Yugoslavia, la ex Unión Soviética, España y Fátima en Portugal, en donde algunos niños afirman haber tenido una aparición de la Virgen, revelándoles profecías aterradoras. ¿Por qué causa esta aparición sucede con tanta frecuencia? ¿Se trata de algún mensaje indicándonos que el final está próximo? Michael Brown, autor de La Hora Final, registró esas crónicas. Ha habido apariciones de la Virgen María, así como manifestaciones de la misma desde el siglo I después de Cristo. En determinadas épocas ha habido muchas apariciones. Justamente en este momento estamos atravesando la mayor cantidad de que se tenga conocimiento. En donde suceden estas apariciones parecen ocurrir ciertos fenómenos particulares. Uno de los eventos más destacados de la historia reciente tuvo lugar en Egipto. Allí, la Santa Virgen María apareció frente a 500.000 de personas desde 1968 hasta 1970. Todo empezó una noche cuando un joven señaló lo que él creía que era una joven a punto de suicidarse. Al mirar hacia la iglesia, lo primero que vio fue una bola de luz. Esa luz se convirtió en una joven mujer que se situó en medio de la iglesia. Después de un tiempo, toda la gente que pasaba se detuvo para ver a la joven que parecía querer suicidarse desde el techo de la iglesia. Los cristianos señalaron que no se trataba de una joven, sino de la Virgen. La joven que estaba sobre la iglesia dirigió su rostro hacia ellos y después, flotando por encima de la cúpula, se fue acercando al frente de la iglesia y los bendijo a todos. Este evento fue impactante, aplastante, porque no se trató de 1, 2, 6 o 7 personas que vieron a la Virgen María. En este caso eran cientos de miles, incluido el expresidente Nasser, altos oficiales, autoridades eclesiásticas y representantes de distintas iglesias, católicos, protestantes, ortodoxos. Todos se reunieron allí cada noche durante varios años. Por primera vez en la historia humana, miles de creyentes y no creyentes vivenciaron inexplicablemente la misma experiencia. El Dr. Katie Mark fue uno de aquellos testigos. Estuvo allí quieta y después ella caminó. Caminó por el techo hasta que llegó a la cruz y se detuvo delante de la misma.
Entonces miró hacia el área en donde estaba yo y sonrió. Esa visión fue la más majestuosa y maravillosa que mis ojos hayan percibido jamás. No lo puedo creer, pero la vi. No me puedo explicar por qué se mostró ante mí. ¿Por qué alguien como yo ha podido verla? De pronto, un haz de luz apareció sobre la iglesia. Mi hermana me dijo que mire hacia allá, que ahí estaba ella. Entonces ella bajó y se paró sobre la tierra al costado de la iglesia. Se desplazó y desapareció en ella. Centenares, luego miles y luego decenas de miles de personas vinieron a ver a este fenómeno. Los fieles vieron a la Virgen envuelta en un halo de luz y esto se repitió durante varios años, de modo tal que 1 millón de personas vieron a la Virgen en el marco de este fenómeno sobrenatural. Marcaron cada casa cristiana con una cruz roja. Luego apareció y en vez de tomar revancha, los curó, los condujo, les dio luz. Entonces los paralíticos caminaron. Yo vi a un hombre que gritaba, «¡Puedo ver!». Y me contaron que el hombre era un musulmán ciego y había recuperado la vista. Abrió los ojos. Había vuelto a abrir los ojos y así pudo ver el perdón de la Virgen delante suyo y la vio sobre la iglesia. El hombre estaba fuera de sí. Gritaba que había sucedido un milagro, un milagro. Gritaba que podía ver y tocaba a todos los que estaban cerca suyo. Una muchacha llamada Galila Teresa padeció polio cuando tenía 6 meses. Llegó paralítica hasta la iglesia y yo comprobé el milagro. Pude verla caminar. Uno de los milagros más sorprendentes fue el de una mujer que padecía cáncer de pecho y llegó hasta Zeitún en busca de cura. Una noche, mientras dormía cerca de la iglesia, tuvo una visión de la Virgen. Padre, veo a la Virgen. Está de pie junto a mi cama. No, está cerca de la ventana. Y así fue. Mucho antes de volver a dormirse profundamente, sintió que la Virgen volvía acompañada de un niño que tenía un cuchillo o algo parecido. El niño le dio este instrumento a la Virgen, y entonces la Virgen le dijo a la enferma que le sacaría el cáncer del cuerpo. Es doloroso. Puedo sentirlo. A la mañana siguiente, el pastor encontró un recipiente con restos al lado de la enferma, y ella estaba cubierta con un vendaje. Sobre él había símbolos de la cruz marcados con sangre. Lo sorprendente es que ella no tenía heridas o cicatrices en el cuerpo. No obstante, las radiografías y los análisis demostraron que ya no tenía rastros de cáncer. Los eventos inexplicables de Egipto se pueden comprender mejor analizando los testimonios de los testigos vivos. El físico John Hudson ha conducido un estudio para esclarecer estos hechos. Todos los testigos de los eventos de Zeitún coinciden prácticamente en la descripción de las imágenes vistas y de ese modo se pudo reconstruir lo que yo llamaría aparición estándar. Esta aparición tenía formas humanas. Algunos pudieron distinguir ciertos rasgos del rostro. Prácticamente todos los testigos la vieron desplazarse y coinciden en que tenía un aspecto real. Muchos testigos afirman que la aparición estaba viva y la vieron delante de sus ojos. Lo interesante de este fenómeno es que tanta gente proveniente de muchos rincones del mundo se haya reunido para ver esto y coincida en su testimonio.
Se hallaron evidencias aún más contundentes. Recortes de prensa decían visitas del más allá. El análisis de las fotografías lo demuestra. Lo que se ve al analizar científicamente las fotografías son consistencias o inconsistencias luminosas en las mismas. Es decir, que a partir del análisis de estas, se puede afirmar que la aparición era al menos capaz de provocar luz en una cámara, así como también atravesar la lente y quedar registrada en la película. De hecho, tenemos evidencia física sobre la veracidad de las apariciones. En el aniversario de las apariciones de la Virgen, el diario de Seitún declaró una vez más que las apariciones eran auténticas manifestaciones de la Virgen María, que debían transmitir un mensaje de amor, esperanza y paz en medio del conflicto religioso que sacudía a Egipto. Aquí sucedió algo muy extraño, tal vez algo profano para el paradigma científico. Quizás debamos lidiar con un fenómeno que va más allá de los límites de la ciencia clásica y tenemos que estar preparados. Casey debe haber sido el vidente más preciso documentado, pero en la vida cotidiana era un hombre. Definir a Edgar Casey siempre ha sido un problema. No creo que Casey por sí mismo hubiera elegido el título de profeta. Eso suena muy importante, y Casey no era un hombre que se diera ínfulas en ese sentido. Mi padre consideró su capacidad como un don que Dios le otorgó para ayudar a la gente. Eso es lo que hizo. Casey nació en la zona rural de Kentucky en 1877. Ya desde su niñez demostró notables cualidades. Edgar Casey tenía evidencias desde su niñez. Tenía un lugar especial en el bosque, en el cual se retiraba a pensar en privado. Allí escuchaba una voz. Edgar. Edgar miró al cielo y vio a una mujer hermosa. Edgar, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? No sé. Ayudar a la gente. Me gustaría ayudarla. Esa decisión de Edgar Casey a tan corta edad marcó su vida. Poco después de eso comenzó a tener dificultades para estudiar sus lecciones. No era muy buen alumno. Mi abuelo, es decir, su padre, le pedía que deletreara palabras y no lo podía hacer muy bien. A, B, N. Mal otra vez. Cabina. C, A, B, B, N, A. Mal otra vez. De un modo u otro modo, esta noche debes lograrlo. Escuchó una voz, y era la misma voz de aquella mujer que se le había aparecido en el bosque. Edgar, duerme y te vamos a ayudar. Se durmió con la cabeza sobre el libro. Arriba. Intenta otra vez. Deletrea, cabina. C-A-D-I-N-A. La palabra siguiente es B-A-R-R-I-L-E-T-E. Barrilete. Y seudónimo. S-E-U-D-O-N-I-M-O. Esa palabra está en la página 48. Es como si ahora pudiera ver cada página del libro. El joven Edgar Casey se casó con el amor de su infancia, Audrey Bevan, pero en 1901 su misterioso volvió a manifestarse atormentándolo. Perdió la voz durante 1 año y medio. Lo revisaron varios especialistas. En este momento surgía la hipnosis y alguien sugirió aplicarla. Ya habían intentado todo. En trance hipnótico, Casey recuperó la voz, en lo que los testigos afirman fue una curación increíble. En los años siguientes recurrió nuevamente a poderes de sanación desconocidos para devolverle la vista a su hijo y para salvar a su esposa de una tuberculosis prácticamente fatal. Esa era la confirmación que necesitaba para dedicarse a ayudar a otras personas. Mi mujer se curó, mi hijo también. ¿Cómo podría no atender a quien venga a verme? Millions de
divulgaron las novedades sobre sus poderes, muchos médicos comenzaron a escribirle en secreto pidiéndole ayuda en casos desesperados. Cuando el niño Edgar Cayce había dicho que quería ayudar a la gente, finalmente tuvo respuesta. Cuando Edgar Cayce daba alguna indicación, entraba en un pequeño estudio. Hablaba con su esposa Gertrude y su secretaria Gladys Davis, y entraba en estado de ensueño. Cuando sus párpados comenzaban a temblar, su esposa Gertrude registraba qué es lo que sucedía para la persona en cuestión. Delante tuyo está el cuerpo de Laura Blythe, en Chicago, Avenida Lincoln 2450. Recorrerás su cuerpo cuidadosamente y dirás en qué condiciones está. Entonces se producía una pausa, como si en ese tiempo Cayce fuera realmente a la dirección indicada, aunque estuviera a cientos de kilómetros. Estamos en la calle 6, ahora en la avenida Lincoln. Una casa de los pisos, la cocina. Algo se quema. Estamos en el ático. Un bello pijama rojo. Ahora vemos el cuerpo. Recorría cada sistema del cuerpo hasta identificar en dónde estaba el problema. Estamos dentro. En los nervios, en las arterias, en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Hay una infección en la pierna. Laura tiene una terrible infección en la pierna. Alta temperatura. Los médicos quieren amputar la pierna. Sí, sufre un intenso dolor. La lesión fue provocada por una pequeña araña marrón 4 meses atrás, mientras dormía. ¿Cuál es el tratamiento para que ella se cure? Apliquen aceite de humo durante 2 semanas. Salvaremos la pierna. Farmacia Bancroft, Chicago. Estante trasero. Arriba, a la derecha. Aceite de humo. No hay aceite de humo. Creo que no tiene suerte. Era un remedio antiguo. La compañía que lo fabricaba quebró alrededor de 1915. Adiós. Procedieron a realizar lo que llamaban una consulta de control y preguntaron nuevamente. La respuesta básicamente fue: sí, eso está ahí, detrás de la botella azul. La respuesta fue: búsquenla, está allí. No a todos les gustaban los métodos de Cayce. Varios médicos del centro médico quisieron probar que era un fraude. Uno de ellos dijo que probaría que Edgar Cayce no estaba en trance. Tomó una aguja y le atravesó la mejilla. Tomaron una pinza y le arrancaron la uña del meñique. Cayce no respondió. Se despertó en agonía y juró que nunca más trataría de probarle algo a algún profesional, pues su primera y última demostración pública sobre su capacidad física. Muchos pacientes, considerados casos perdidos por la ciencia médica, se dirigieron a Cayce como última esperanza. Cayce recibió una consulta sobre una mujer declarada insana. Estaba internada en una institución. En la consulta, Cayce dijo que una muela de juicio estaba presionando los nervios que regulaban la actividad cerebral. Enviaron a un dentista al lugar. Le sacaron la muela. En pocos días ella salía caminando del lugar en perfectas condiciones. Tras diagnosticar a la paciente, Edgar dijo: atravesamos el presente, que era la indicación dirigida a su esposa, quien conducía la consulta, para que lo despertara. Ya no tenemos el cuerpo. Atravesamos el presente. Ahora, completamente relajado y sintiéndose saludable, despierta. Cayce jamás recordaba lo que había sucedido durante su estado de ensueño. ¿Lo logramos? Puede ser, pero es complicado. Tras la inflamación del páncreas, la consulta debió ser interrumpida.
La consulta se había abreviado misteriosamente. Días después descubrieron por qué. En una ciudad lejana, el paciente gravemente enfermo de Casey murió durante la consulta. Durante su profundo trance, Casey parecía viajar a través del tiempo y del espacio intentando curar. Pero despierto, a menudo era prisionero de sus poderes. Edgar Casey tenía muchos poderes en estado consciente, y creo que esto era más un problema que otras cosas. No jugaba a las cartas, le hubiera gustado, trataba de evitarlo, decía que para él era demasiado fácil leer la mano. Primero saldrá el 3 de pic, luego el as de espadas, 4 de corazones, reina de diamantes. No podían llevarse nada, no podía mentirle. Sabía lo que cada uno había hecho, ya no lo intentábamos. Casey no solo era conocido como lector de la mente, sino que también podía ver la fuerza vital de una persona, el aura de luz que rodea a los vivos. No tienes la menor idea de lo que esa loca de Peter dijo de mí. Veo el aura alrededor tuyo. Regresa cuando no estés tan enojada. Tu capacidad de ver aureas una vez le salvó la vida. Estaba en un edificio en Nueva York, a punto de entrar a un ascensor. Siempre veía ese resplandor de colores alrededor de la gente. Era natural para él. Cuando Casey relató esta historia, era un hombre que pendulaba entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cuando salió de la puerta del ascensor, notó que la gente no tenía resplandor de colores habitual en torno a ellos. Inmediatamente, supo que no debía entrar al ascensor. El cable se zafó. Entonces toda la gente que iba en él murió. La profecía del crack de la bolsa de 1929 fue indicada meses antes del colapso del mercado. Case hizo cientos de profecías más, todas documentadas y archivadas. Se cree que predijo el día en que comenzaría y terminaría la Segunda Guerra Mundial. También los conflictos sociales y raciales que dividirían a los Estados Unidos a mediados del siglo. Vio el descubrimiento de rayo láser y de los análisis de sangre en medicina, la aparición de los pergaminos del Mar Muerto y la caída del comunismo en Rusia. A Rusia llega la esperanza del mundo. No como las que a veces mencionaban del comunismo. No. La libertad. ¿De dónde provenía la información de Casey? Lewis Sparrow tiene su teoría. Estaba en condiciones de llegar a la llamada mente universal. Podía llegar a ese nivel de conciencia al cual todos estamos ligados. Todo lo que ha pasado en este planeta ha dejado una huella. Y Edgar Casey podría sintonizar en esa especie de receptor de radio y tomar la onda. La Tierra se partirá en la porción occidental de América. La porción más grande de Japón sucumbirá en el mar. Muchas de las premoniciones de Casey captaban supuestos cataclismos terrestres hacia el final del siglo, incluyendo cambios polares que revertirían el campo magnético terrestre. Habrá una transformación de los polos, de modo que lo que fueron tierras heladas serán regiones más tropicales. Hubo trances en los que señaló que el cambio sería de tal magnitud que los grandes lagos desembocarían en el Golfo de México. Cambios en las costas en general. Lo que ahora es costa será el lecho de un océano. Casey hizo algunas predicciones que son verdaderamente atemorizantes. Habló de la destrucción de Nueva York y de la porción occidental de América. Los Ángeles, San Francisco, todas estarán entre las que se destruirán, incluso antes que la ciudad de Nueva York. El 3 de enero de 1945 murió Edgar Casey, pero sus profecías siguen vigentes. Solía
solían traer el correo en camiones y el teléfono sonaba constantemente. Recibía telegramas y la gente le rogaba que la atendiera, diciendo que una esposa o una hija morían y que nadie podía hacer nada por ellas. La presión era tremenda. Creo que la gente lo recordará de diferentes formas. Yo lo recuerdo como padre y como una persona notable. Trató de ayudar a la gente durante toda su vida y creo que lo logró. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.